Vamos, demos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ahora, acabamos de iniciar una serie que le hemos titulado Fruto Abundante. Diga fuerte conmigo, fruto. Vamos, lo puede hacer más fuerte. Diga, fruto abundante. Es más, ayúdeme con sus manos y diga, fruto. Ayúdeme con su mano y diga, fruto. Diga, abundante. 2026 hemos declarado un año de fruto abundante. Y la semana pasada hablábamos de que todo lo que emprendamos, Dios quiere que tenga mucho fruto. Y sabe que hoy quiero hablar acerca de uno de los aspectos donde en el 2026 debemos de dar mucho fruto. Y a esta prédica yo le he titulado Frutos de Fe. Diga fuerte conmigo, frutos de fe. La semana pasada yo te hablaba que si algo tenemos que preguntarnos, si algo debemos evaluar en nuestra vida al iniciar este nuevo año, es que tanto nuestra fe está creciendo, que tanta nuestra fe se ha expandido, que tanto estamos usando la fe. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día la fe cristiana es una de las fe que menos impacto ha tenido en muchos lugares. Hay cuestiones como el islamismo, hay cuestiones como otras religiones que tienen un crecimiento más grande en nuestra sociedad. Sabe que la religión hoy en día que más crece en el área donde nosotros vivimos son los adventistas. Porque son personas que continuamente van a predicar. Usted los ha visto, les aseguro que lo han visto más de alguien con su sombrero, con su vestido, con una cosita acá a la par. Y usted los ve en todos lados. Y vemos que a causa de la fe de estas personas ha crecido el número de los creyentes en lo que ellos creen. Pero yo no te vengo a hablar acerca de una ideología o una religión. Yo vengo a hablarte de tener fundamentos de fe en el Dios vivo y en el Dios verdadero. Pero ¿por qué te digo esto? Porque hoy en día es más fácil para nosotros creer en la ciencia, creer en lo que dice un youtuber, creer en lo que dicen en TikTok, que creer lo que Dios dice en su palabra. Creemos lo que dicen en emisoras unidas. Mencióneme el canal de algún lugar de noticias. Creemos en lo que dice CNN. No, pastor, yo no creo en CNN. Sí, pero cree en publicidad, ¿verdad? Creemos en tantas cosas. Pero en lo que muchas veces hemos dejado de poner nuestra fe es en la palabra de Dios y en poner en práctica nuestra fe. Hemos aprendido en otras ocasiones y la palabra dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué razón el Padre pone en la Biblia: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque sabía que muchos en los postreros días perderían su fe. Tal vez tú estás acá y tú digas: no, pastor, yo no he dejado de creer en el Señor. Y tal vez tú no has dejado de creer en Jesús. Crees en Dios, crees en Jesús, pero tu fe no está trabajando en obras. Tu fe no está siendo puesta a prueba. Crees en el Dios de lo imposible, pero no te animas a salir de tu confort. Crees en el Dios de lo sobrenatural, pero tienes miedo a fracasar. Crees que hay un Dios extraordinario, pero te sientes con una ansiedad por lo que va a venir en este 2026. Has dejado de usar tu fe. Y es que muchas veces el enemigo y el contexto vienen a querer hacernos que la fe muera y que la razón entre. Ahora, quiero que sepas algo. No es un pecado la razón. La razón Dios nos la da para que podamos poder tomar buenas decisiones. Pero hay momentos en la vida donde la razón no te sirve de nada. Porque cuando Dios decide operar en algo, Él siempre va por encima de la razón. Él siempre va por encima de lo que a ti te enseñen. Déjame decirte, el sistema universitario y educativo del mundo hoy en día es un sistema muchas veces que está en contra de Dios, que está en contra de la fe, que está en contra de creer por cosas sobrenaturales.
Mucha gente no cree en las cuestiones sobrenaturales. Por eso son cuestiones que son atacadas, cuestiones que son burladas, cuestiones las cuales son sacadas de sátiras, porque no lo puedes entender por el entendimiento, tienes que vivirlo por la fe. Y este 2026, que representa grandes desafíos, también necesitamos una grande fe. Fe para hacer las cosas que no hemos visto. Si este año vas a construir o tienes el deseo de construir, mírate ahora, tal vez no tenés ni un centavo, pero este año Dios quiere que des frutos de fe para construir aun cuando no tienes. Este año Dios quiere que tal vez en este momento no tienes la capacidad económica, pero este año Dios quiere que des frutos para comprar aún sin dinero. Este año Dios quiere que des frutos para poder salir de enfermedades que no has podido salir. Este año Dios quiere que des frutos de fe para que puedas tener mejor relación con Él. Y en la Biblia hay una historia en Gálatas 3:3-6. La iglesia de Gálatas era una iglesia que el apóstol Pablo amaba mucho. Y la Biblia nos cuenta en el contexto que era una iglesia que estaba apasionada por Dios, una iglesia que vivía por Dios, una iglesia que servía a Dios con todo el corazón. Dígase a usted mismo, se parece a mí, a mi servicio y lo que yo hago. Y la Biblia dice que esta iglesia de Gálatas empezó haciendo las cosas por el Espíritu. Las empezó a hacer por la fe. Las empezó a trabajar creyendo en el Dios de lo invisible. Pero vinieron agentes externos a querer contaminar su fe. Vinieron agentes externos a hacerles creer que la fe no les iba a servir para lo que tenían que enfrentar. Y la Biblia dice que el apóstol Pablo llegó a predicarles, a hablarles de fe, y la iglesia se levantó en fe. La iglesia estaba avivada en fe, estaba apasionada en fe. Pero pasaron cosas, vinieron ideologías, vinieron hombres y quisieron cambiar, reemplazar la fe por las obras humanas. El peor error que puedes cometer para este 2026 es dejar de creer en el Señor y empezar a ver tus circunstancias. Ver al de la par y decirle: no cometas ese error, por favor. Vamos, ayúdame a decirle: no cometas ese error, por favor. Si tú hoy estás iniciando el año y estás diciendo: pero pastor, mire, es que está complicado, es imposible, ¿cómo un nuevo reto? Mire, este año, yo no sé, hermana Cristi, este año la universidad con Héctor, ¿verdad? Este año la universidad, y Héctor pues está allá, y creámosle al Señor, por eso está complicado. Es un ejemplo, no digo que sea así, está complicado. Deja de verlo por lo que el mundo te dice, porque déjame decirte, si Dios ha dicho que estará contigo, Él no te va a soltar. Empezaste la universidad. ¿Alguien acá va a empezar la universidad este año? Levánteme su mano. Sí, muy bien. ¿Qué carrera vas a seguir este año? Derecho. Y tal vez todo el mundo te va a decir: pero derecho es esto, complicado, que acá, que allá. Deja de ver lo que el mundo te dice y empieza a ver lo que Dios ha prometido para ti. Entonces, ¿cuántos tenemos ya Gálatas 3:3-6? Levántame la mano. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie para poder leer la palabra de Dios? Y vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y quiero invitarte para que este año pues procures siempre traer tu Biblia para poder buscar la presencia del Señor. Y si tú no la traes, no te preocupes, tenemos la pantalla y vamos a leer la Reina Valera. ¿Cuántos estamos listos para leer Gálatas 3:3-6? Levántame la mano. Un fuerte amén, todos los que lo tienen, ¿listo? Amén. Bueno, vamos a leerlo fuerte. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3 dice: oh. Nada, espérense, vamos a hacer algo, porque no lo escucho con muchas fuerzas. Ustedes van a leer el versículo 1, ¿sí? ¿Qué versículo van a leer ustedes? 1. ¿Ustedes? 2, 3, 4, 5, 6. Qué inteligentes son ustedes. ¿Estamos listos? ¿Sí?
Entonces le voy a pedir, sé que acá son un poquito menos de los que están acá. No me decepcionen, acá es donde yo me siento, entonces ayúdenme a no quedar en vergüenza ahí. ¿Estamos listos? Sí. A la cuenta de 3, inician ellos, ¿verdad? Sí, y continúan ustedes. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3, ¿qué dice la palabra del Señor? Versículo 2. Ayúdenme mucho. Versículo 3. Versículo 4. Versículo 5. ¿6? ¿7, perdón? Terminemos con broche de oro. Hijos de Abraham. Ahí donde tú estás, quiero pedirte que inclines tu cabeza y que podamos decirle: Señor, ayúdanos a que este año podamos terminar las cosas por la fe. Señor, sé que estamos iniciando el año con mucha fe, pero ayúdanos a terminarlo con mayor fe. Ayúdanos a terminar creyendo por lo imposible. Ayúdanos a terminar creyendo por cosas extraordinarias. Señor, hoy rindo mi carne, rindo mis miedos, rindo mis dudas, rindo todo lo que quiera venir a opacar la fe. Y Señor, mi oración es para que mi fe se incremente y para que este año pueda dar frutos de fe que sean en abundancia. Señor, pongo mi descanso y mi confianza en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y toda la iglesia dice un fuerte amén. Démosle un fuerte aplauso. Y te voy a pedir que tomes tu lugar en donde tú estás. Luego de esa pequeña introducción que le estaba comentando, Gálatas, mire cómo empieza el apóstol Pablo hablando de las Gálatas y dice: oh Gálatas insensatos. Mire, esta versión, la versión de The Message, dice: Gálatas locos. Mira al de la par y decirle: no seas loco. Gálatas locos, ¿acaso alguien los hechizó? Es así, pastor, yo soy hechizado de amor. Si usted dice es un zampapo, le voy a besar. Gálatas locos, ¿quién los hechizó? Gálatas locos, ¿cómo perdieron los frutos de fe y pusieron su confianza en las obras de la carne? ¿Cómo quitaron su confianza en la fe en Cristo y pusieron su mentalidad en una mentalidad humana? La mentalidad humana siempre estará limitada, pero la mente de Dios siempre tendrá todo lo que necesitamos. Levanta tu mano y dile: Señor, en este año necesito tu mentalidad en mi vida y quito los límites en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra: ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros crucificado. Esto solo quiero que sepan: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con la fe? Te pongo el contexto. La iglesia de Gálatas empezó a hacer todo por la fe y por el Espíritu. Pero vinieron diferentes ideologías, y en este caso fue una ideología judía que le enseñaba a la gente que para poder ser salvos, que para poder hacer bien las cosas, que para poder tener misericordia, debían de cumplir muchas reglas religiosas. Ahora, ¿cómo podemos aplicar nosotros a este 2026? Todo lo que necesitamos para este año debe de ser por la fe.
Debe de ser por el Espíritu, debe de ser tomado de su mano. Pero no tengo duda de que van a venir ideologías humanas a querer hacerte creer que va a ser en tus fuerzas y por lo que tú sepas para poder llegar hasta cierto lugar. Y el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, les dice: no sean locos, no sean tontos, no dejen que los hechice. Como ustedes dejaron de creer en el Espíritu y ahora están haciendo cosas por la carne. Es como aquella persona que empezó, yo no sé, un negocio creyendo en el Espíritu, creyendo que lo iba a hacer, y de repente se decepcionó, se deprimió, lloró y ya estaba a punto de tirarlo. ¿Por qué? Porque vino un espíritu de mentalidad humana a hacerte creer que no se podía, a hacerte creer que necesitabas otras cosas para poder tener triunfo. Y lo que Dios nos dice para este año es: van a venir ideologías, personas a querer tratar de que tu fe desmaye, a querer tratar de que dejes de utilizar la fe. Pero con todo y eso vengo a decirte: no permitas que las circunstancias, que lo que está alrededor apague tu fe, sino que al contrario, con todo y eso, que Jehová se glorifique en esas imposibilidades. Pero para eso el Señor nos dice: por favor, todo lo que comiencen, todo lo que emprendan, no lo termines en las obras de la carne, no lo termines en tus fuerzas, no lo termines de otras maneras que no fue como las que iniciaste. ¿Sabe qué es triste? Muchas veces hay personas que empiezan, un ejemplo, un trabajo, y ese trabajo vino porque lo oraste, lo clamaste, lo intercediste, lo buscaste, pero lo terminas apartado, alejado, sin buscar al Señor, sin querer nada. Qué triste es cuando alguien viene y pide al Señor, yo no sé, un carro, y ora y clama por un carro, intercede por un carro, y el Señor le da ese carro. Pero luego de unos meses ya no está en la iglesia, ya no se compromete con el Señor, ya no está involucrado con el Señor. Qué triste es cuando a veces las personas empiezan a servir al Señor apasionadas, sirviendo, amando al Señor, pero terminan el año sintiendo que a puras luchas por compromiso lo van a hacer. Este año no es un año para que comiences bien y te desvíes en el camino, porque todos corremos ese riesgo. Y la Biblia nos enseña que eso le pasó a la iglesia de Gálatas. Empezaron a hacer las cosas por el Espíritu del Señor, pero vino la información humana, vino la mentalidad humana, vino lo que el mundo creía y los apagó. Por eso el versículo 3 dice: tan necios que sois, habiendo comenzado por el Espíritu. ¿Cómo habían comenzado ellos haciendo las cosas? Por el Espíritu. En otras palabras, habían comenzado haciendo las cosas en fe, pero luego la palabra dice: ahora vais a acabar por la carne. ¿Quién te dio el trabajo que tú tienes hoy en día? Pregunto, ¿quién te dio ese trabajo que tú tienes? ¿Cuántos oraron por el trabajo que hoy en día tienen? Levántame su mano. ¿Cuántos oraron por estudiar en el lugar donde hoy en día vas a empezar a estudiar? Levántame tu mano. ¿Cuántos oraron por la carrera universitaria por la cual tú estás empezando o estás transcurriendo? Levántame la mano. Que no te pase lo que le pasó al libro de Gálatas. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Qué triste sería que en estos 21 días de ayuno y oración tú te metieras a orar para poder entrar a una universidad, pero que al final del año la universidad te echara a perder. Qué triste sería que oraras para que este año viniera la persona indicada por la que has estado orando, por la que suspiras, por la que oras y crees, pero al terminar el año esa persona te aleje de los caminos del Señor. Y entonces el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, mira esta versión, dice: ¿vas a continuar con esta locura? ¿Vas a continuar con esta locura? Porque solo los locos pensarían que pueden completar con sus propias fuerzas lo que Dios comenzó. Solo un loco
porque realmente es un loco, piensa que puede terminar lo que solo Dios puede empezar. Solo un loco, así lo dice la Biblia, piensa que puede lograr alcanzar éxito el final del año, alejado de lo que Dios comenzó. Sé que muchos estamos iniciando el año de la mejor manera. Estamos empezando con las metas, estamos empezando con los propósitos de año. Por cierto, cómo le ha ido en su primera semana de gimnasio, y si no en la segunda, no sé cómo va a ir. Empezamos motivados, empezamos con emoción, empezamos con alegría, pero solo un loco pierde el rumbo de cómo inició. Y la Biblia nos enseña que Dios anhela que demos frutos de fe. Pero para poder dar frutos de fe, lo que comenzamos en fe, debemos de terminarlo en fe. ¿Por qué razón? Porque la fe se tiene que demostrar. La fe no se habla, la fe se vive. La fe no se predica, la fe se experimenta. Si en tu vida no han estado pasando cosas por la fe, has estado viviendo en una ilusión falsa. Porque el que tiene fe, todos los días Dios hace cosas fuera de tus fuerzas. Y déjame decirte, yo anhelo con todo el corazón que este año, porque déjame decirte, como humano, yo tengo muchas limitantes, muchos errores, muchas cuestiones, pero por la fe yo creo que Dios va a sobrepasar todas mis limitantes, todas mis cuestiones, todos mis errores, y Él va a hacer cosas extraordinarias. Eso yo lo reconozco porque sé que solo por la fe voy a tener éxito. Voy a lograr alcanzar grandes cosas. Voy a alcanzar ver la gloria del Señor. Y la Biblia dice, ¿no sabéis que entre ustedes, qué les pasó? Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sabe que Abraham lo conocemos como qué personaje en la Biblia? Abraham lo conocemos como el padre de la fe. Pero ¿por qué es considerado el padre de la fe? Porque él sí la vio difícil, pero no dejó de creer. Él sí lo vio complicado, pero no dudó de lo que Dios le había dicho. Él tardó años en ver la promesa del Señor. Pero déjame decirte, todo lo que Dios te prometió, Él lo va a cumplir. Qué triste sería que tú empieces el año diciendo, Padre, yo oro para que este año mi familia se convierta, y pase medio año y no haya resultados y tú tires la toalla. Déjeme decirle, ¿cuántas personas les pasa eso? Padre, voy a empezar este año porque sé que tú vas a construir mi casa. Llega noviembre y no ves ni un bloque. Y abandonas la fe. No abandones tu fe. No abandones tu posición, no abandones lo que tú crees, porque déjame decirte, aunque tardara un poco, ciertamente Jehová lo cumplirá. Yo no sé si alguien acá lo está creyendo, aunque tardare un poco, Jehová lo cumplirá. Jehová lo cumplirá. Por eso el versículo 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Mira al de la par y decirle, ¿será que sos una persona de fe? Ayúdame, por favor, míralo. Y si ya le dijiste al de lado, mira al del otro lado y dice, ¿será que serás una persona de fe? ¿O cómo actúas ante las circunstancias en las cuales no tenés control? ¿O cómo actúas ante las circunstancias que se te salen de las manos? ¿O cómo actúas cuando las cosas no van en el camino que tú esperabas? Te decepcionas, lloras, pataleas, te enojas, quitas tu foto de WhatsApp para que todo el mundo sepa que estás enojado, te dejas de servir, dejas de venir a la iglesia, dejas tu servicio, abandonas las cosas, te enojas con la gente, vienes a la iglesia pero estás enojado. ¿Seremos hombres de fe verdaderamente? ¿Seremos hombres y mujeres de fe verdaderamente? La fe, ¿por qué Dios nos ha dado la fe? Porque solo a través de la fe podemos soportar todo lo que viene para este año. Porque nuestra felicidad no depende de los triunfos o fracasos que tengamos en este año. Nuestra felicidad viene del que nos provee la fe.
es que nuestra satisfacción no provee de lo que alcancemos en nuestra cuenta bancaria o lo que no alcancemos en este año. Nuestra satisfacción y convicción y paz proviene del príncipe de paz, el que ha prometido nunca dejarnos y no abandonarnos, estar en todo momento, no desampararnos. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos por la fe. Que este año nuestra fe crezca, amada iglesia. Pero es que tal vez tú estás ahorita en enero y no tenés ni un centavo para pagar la universidad. Ya viene la colegiatura, ya viene la inscripción, ya vienen los libros, ya viene esto, ya viene lo otro, ahora la renta y el estreno. Y tal vez no tenés ni un centavo ahorita. No pongas tu mirada en tu contexto, en tu entorno. Levanta tu corazón con fe, sabiendo de que Dios es fiel y justo, que no ha visto un justo desamparado, ni a alguien que mendigue pan. Él estará contigo en la mañana, en la noche, en la madrugada, al despertar y al acostar. Por la fe te graduarás, por la fe terminarás este año, por la fe comprarás, por la fe lograrás todo lo que estás creyendo. No serán tus fuerzas, no serán tu dinero, no será, ¿sabes por qué? Porque no es para que te lleves la gloria, es para que Él siempre se lleve la gloria. Levanta tu mano y dile: Señor, 2026, tú te llevarás la gloria. Tú te llevarás la gloria desde el principio hasta el final. Ya dirá: pastor, pero es que de verdad mi condición es complicada. Este 2026 está criminal. Si el año pasado a puras luchas, el año pasado, mire, cabalito, puras luchas, pastor. Déjame decirte, nuestro Dios es un Dios de sobreabundancia. Nuestro Dios es que de lo poco en las manos correctas se hace mucho. Pero lo único que Él está esperando es alguien con fe, una fe extraordinaria, para no ponerle límites a Dios. En la Biblia hay una historia, está en 2 de Reyes 4, 1 al 7. Ve a tu Biblia un ratito a 2 de Reyes 4, 1 al 7. Es una historia que hemos leído acá en la iglesia, pero es un recordatorio de que lo único que Dios necesita para este 2026 es que tú le creas. Lo único que Dios necesita para este 2026 en todos los planes que tú tienes es que no te sueltes de Él. Lo único que Dios necesita en medio de la gran tormenta que tal vez algunos vamos a tener que pasar este año es que no te sueltes de Él, que no lo abandones a Él y que demos frutos aún en medio de la crisis, que demos frutos aún en medio del desierto, que demos frutos aún en medio de todas las malas noticias. Sabe que el que está plantado junto a corrientes de agua viva dará fruto, y fruto en abundancia. ¿A qué me refiero con esto? No importa lo que esté en nuestro entorno, si estamos conectados a la fuente, daremos frutos extraordinarios para este año. Segunda de Reyes 4, 1 al 7 cuenta la historia del aceite de la viuda. Versículo 1 dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Si tú no conoces el contexto de esta historia, había un hombre de Dios, pero muy mal administrado. Sabes que los milagros abren la puerta de bendición para el Señor, pero las decisiones que tú tomes con sabiduría las mantienen o las pierden. Procura que este año, cada vez que Dios desate una bendición, tengas la sabiduría correcta para poder prosperar. De lo contrario, no terminarás perdiendo. Y la Biblia dice que este hombre era un hombre de Dios, era un buen muchacho, un buen tipo, un tipazo, pero era manos flojas. Todo lo debía, todo lo endeudaba, todo estaba prestado, todo estaba empeñado. Mira de la par y decirle: no te endeudes este año. No te endeudes este año. Mira,
No te endeudes por un par de zapatos, por una ropa, por un celular. Y la Biblia dice que este hombre murió y su esposa se quedó con la gran deuda. Ahora, de acuerdo a la cultura judía, el que quedaba debiendo debía de pagar de alguna u otra manera. Y si no tenía dinero, él daba a sus hijos como esclavos o él se ofrecía como esclavo. ¿Se imagina usted que ya no puede pagar su tele y llegan los de Electra y le dice: bueno, como usted no puede pagar la tele, ahora usted va a ser trabajador 24 horas para Electra y va a firmar un contrato donde usted va a ser esclavo por 7 años para pagar la deuda? Muchos se irían a esa condición.